Para mí es un gusto poder platicar con el exsecretario de Salud en este país, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional y diputado electo, Salomón Chertorivsky. Salomón, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, estimado Luis, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. Oye, Salomón, ¿qué opinas de todo esto? A ver, creo que es una buena noticia que tantos chavos quieran vacunarse al grado que pues están pidiendo un comprobante de domicilio prestado o de plano hasta falsificándolo algunos. Digo, qué mala onda. Pero ¿por qué tanto desorden en la vacunación? Lo hacíamos muy bien hace algunos años, vacunábamos a prácticamente toda la población y hoy día pues hay unos estados como Jalisco que nos dicen ahorita no ha llegado nada, para los de 30 o 40 y otros en donde están más adelantados. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué podría cambiar? Hijo, empiezo por esto que tú decías como una verdadera buena noticia, Luis, y creo que en efecto las y los jóvenes entre 18 y 29 años, pues poniendo el ejemplo, y en general nuestro país a lo largo de la historia es un país que ha recibido siempre muy bien la vacunación. A diferencia de lo que comentabas, por ejemplo, en Francia y en otros países desarrollados donde los grupos antivacunas son una cosa creciente, en nuestro país la afinidad con la vacunación, con los beneficios de la vacunación es histórica y qué bueno que entre los jóvenes hay esa claridad de la relevancia, de la importancia. Ahora bien, estamos viviendo un momento diferente y creo que eso es importante en el contexto de lo que está sucediendo, de esta tercera ola, de este incremento importantísimo que solo en julio fue de casi 300% más de casos en nuestro país, también en el mundo, porque en efecto esta nueva variante Delta, esta mutación del virus es más contagiosa, es probablemente hasta el día de hoy, no lo podemos decir con certeza, pero sí con cierta probabilidad, es más severa y la transmisión comunitaria se vuelve a dar porque esta variante se transmite con mayor facilidad aún entre población que ya ha sido vacunada. Y en ese sentido, pues hay que entender que estamos viviendo esta complejidad que nos pone esta mutación y que seguiremos viviendo nuevas variantes en tanto la población del mundo no se encuentre vacunada. Y creo que ese, Luis, es otro aspecto que tendríamos que contemplar a nivel mundial. Si bien son más de 4 billones de dosis de vacunas que se han aplicado, estas han sido muy desigualmente distribuidas. Casi 2/3 partes de esas 4 billones de dosis se han aplicado en tan solo 5 países del mundo, y hay países a donde no ha llegado, los más pobres, donde no ha llegado una sola dosis. Nuestro país se encuentra, pues digamos, en la media tabla. México ha recibido un poco más de 82 millones de dosis, de las cuales se han aplicado 64,5 millones. La primera pregunta, y que se ha exigido en la materia de transparencia, es ¿por qué hay casi 18 millones de dosis disponibles en este momento? Hay la búsqueda de la población por aplicársela y no se han aplicado. ¿Te queda suficiente la respuesta de López-Gatell? ¿Están en tránsito? ¿Vienen hincadas o cómo? Mira, lamentablemente, como ha sido característica de este gobierno y en particular del sector salud, tenemos pésima información, nada de transparencia. Sí está en tránsito, se está enviando a las entidades federativas dónde está la vacuna, cómo es que no tenemos una trazabilidad y los sistemas que tuvimos mucho tiempo para preparar, para saber en qué etapa del proceso de distribución y aplicación se encuentran las vacunas en nuestro país. Y creo que es ahí donde tenemos que meternos a la completa exigencia, Luis, porque, a ver, de las 64 millones de dosis que se han aplicado hasta el momento, estas han sido para un poco más de 45 millones de personas, de las cuales solo el 25 millones tienen su esquema completo, es decir, más o menos solo 1 de cada
5 mexicanos al día de hoy estamos vacunados con un esquema ya completo. Y eso nos habla de la necesidad irreductible en los próximos meses de acelerar con toda firmeza el proceso de vacunación, porque estamos en una carrera contra nuevos brotes y contra nuevas variantes, Luis. Hoy frente a lo que está pasando en Ciudad de México, muchas personas que están en el interior de la República, que a lo mejor no conocen muy bien la Ciudad de México, pero a ver, es que de verdad es una calle la que muchas veces divide el Estado de México de la Ciudad de México. O sea, realmente en convivencia somos lo mismo, está todo muy, muy pegado, a veces no se distingue mucho la diferencia entre uno y otro lugar. Obviamente, pues hay lugares del Estado de México que están más alejados, pero vimos este fenómeno. Deberían quizá ponerse de acuerdo o de tener una comunicación pues más fluida entre el Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México, porque esto que vimos pues va a repetirse. O sea, los chavos de Estado de México van a venir aquí a tratar de buscar la vacuna porque aquí está antes, y si fuese al revés, pues también pasaría lo mismo. Los de Ciudad de México se iban a ir allá a buscar la vacuna. Sí, Luis, y mira, ahí sí logísticamente es bien complicado, porque tú escoges diferentes variables para para poner trazos que te permitan hacer una planeación adecuada, es decir, cuántos biológicos, cuántas vacunas vas a mandar a un centro de vacunación. Pues necesitas algún criterio de qué población alrededor de ese centro es la que va a llegar a vacunarse. Por supuesto que, dado lo que se vivió, se pudiera plantear que el criterio de alcaldía pues ya no va a ser suficiente en las próximas semanas, y que probablemente vamos a tener que sumar algunos espacios geográficos que en este caso pudieran implicar alguna medida metropolitana o de zonas metropolitanas, y no solamente por entidad federativa. Creo que ahí hay otro tema, Luis, el manejo político, la distribución de vacunas a lo largo y ancho del país, a los gobiernos consentidos y el regateo o el envío no por boteo a los gobiernos que no me caen tan bien. Eso, digo, pero también es un tema, y es todas estas variables, creo yo, las que tenemos que plantear. Ahora, si tú me permites, creo que lo que estamos viviendo, el aumento importantísimo de contagios, el aumento de fallecimientos, que temo decir que todavía no lo vemos tan severo como lo veremos en las próximas semanas. Sí. Acuérdate que los fallecimientos en la estadística siempre traen un rezago. Sí, unas 2 semanas de retraso a veces. Y yo me temo que agosto va a ser un mes en donde vamos a ver un repunte en el número de fallecidos, porque ya las unidades médicas, los hospitales se empiezan a llenar nuevamente. Y para ello, Luis, creo que en medio del hablar de vacunas, y tú lo decías muy bien en esa narrativa de si algunos jóvenes lo están viendo como su pasaporte para ya salir a la libertad, en fin, creo que tenemos que regresar a decir que la vacuna no es un pasaporte para que todo siga como era antes. La vacuna, por supuesto que ayuda, y hay que seguir estimulándola, vaya. Disminuye en más del 90% la probabilidad de un caso severo. Claro que disminuye la posibilidad de contagio y de transmisión, pero eso no exenta a que todavía con el 80% de la población no vacunada va a seguir habiendo mucha transmisión, y por tanto necesitamos seguir insistiendo en las odiosas medidas de salud pública. El uso del cubreboca llegó para quedarse con nosotros muchísimo tiempo, Luis. Entonces, a los jóvenes les podríamos hoy decir con mucha puntualidad que sí se pueden ver, pero que se vean en espacios cerrados y utilizando el cubreboca. Bueno, no es tan cómodo, no es tan cercano como estar abrazado y besándose, pues no. Pero si nos queremos ver, o en espacios queremos encontrar abiertos, ¿no? También. Espacios abiertos, espacios ventilados y utilizando cubreboca, es hoy por hoy la clave para reducir el contagio, mientras podemos tener vacunaciones
de todo del conjunto de la población. Porque es un aliciente, por ejemplo, en Francia es un aliciente, en otros países, este asunto de la vacuna, porque entonces ya puedes entrar a otro tipo de espacios, porque entonces a lo mejor vas a poder tener el concierto, pero pues ahí estamos hablando de que ya estás llegando al 70% o más de la población vacunada. O sea, aquí lo hablábamos hace unas semanas la semana pasada, de hecho, con el alcalde de Mazatlán, que van a imponer este certificado COVID en Mazatlán, pero dicen, bueno, pues nosotros ya podemos porque ya avanzamos mucho en nuestra vacunación, ¿no? En Coahuila quieren hacer algo similar, pero pues ¿cómo? O sea, aquí el problema es que no tenemos ni siquiera el asunto de las vacunas completas. El presidente, de hecho, acaba de referirse al tema del certificado de COVID-19. Yo quisiera que lo escuchara Salomón Chertorivsky. Sí, Esto claro. fue lo que dijo el presidente. Ahora en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales o a restaurantes y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios. Pues no hay forma de pedirlo, ¿no? O sea, de entrada no tenemos las vacunas suficientes. En efecto, pero otra vez, el planteamiento, la premisa del presidente parte de su mismo error, el que ha repetido, por ejemplo, con el hacer el uso del cubreboca obligatorio, ¿no? Siempre ha dicho, nunca lo vamos a hacer en México obligatorio porque ese es un tema de derecho individual, de derechos humanos, y es un gravísimo error. Por supuesto que el uso del cubreboca en lugares públicos cerrados tendría que ser obligatorio. ¿Y por qué? Porque mi derecho termina donde empiezo a afectar a los demás. Es tan tonto como decir que es tu libertad manejar borracho. Pues no, porque si manejo borracho puedo dañar a otros. No está en mi libertad el poder decidir el no dañar a los demás. ¿Qué pasa en estos países en donde ya todo aquel que quiera puede tener las dosis, el esquema completo de vacunación, y hay mucha gente que no lo quiere hacer? Bueno, entonces sí, claro. Yo te puedo exigir para entrar al transporte público, para continuar tu vida con normalidad, te puedo exigir que tengas tus vacunas. Uh-huh. Si es una decisión tuya no ponértela, pues entonces pues ya no es responsabilidad del Estado y de la comunidad protegerte, ya es una decisión tuya. Tu protección estimula la protección de la comunidad, y ahí es donde entran, y tenemos que entender Uh-huh. que pues por supuesto que se tendrían que estar aplicando otras medidas, pero el presidente ha estado en un error absoluto del entendimiento del derecho individual y el derecho comunitario. Y en este sentido, Uh-huh. el uso del cubreboca tendría que ser el ejemplo de lo Claro. que se tendría que obligar en la comunidad, porque es lo que tenemos al alcance. Ya después, cuando todo aquel que quiera en México pueda tener un esquema completo de vacunación, entonces sí pudiéramos estar pensando en claro. la exigencia del certificado de vacunación para poder, porque en nuestro país, y digo, lo pongo como contraejemplo a la tontería que nuevamente repite Uh-huh. el presidente, pues ¿por qué pedimos la cartilla de vacunación de nuestros niños cuando entran a la primaria? Sí, claro, pues ¿por qué? para Porque evitar no es un tema contagios, nada más del pandemias, individual, epidemias. es un tema del colectivo, Uh-huh. es un tema de cuidar a los otros. Por eso la vacunación tiene que tener conceptualización de comunidad y no solo de individuos. Déjame cerrar con un tema que me gustaría conocer muchísimo tu opinión, Salomón Chertorivsky. Yo entiendo que Chile es mucho más pequeño que México. Estamos hablando de 20 millones de habitantes en Chile aproximadamente. Entiendo que han sabido manejar una economía de forma diferente, pero en buena onda, a mí me da envidia de la buena, pues, pero sí me envidia. Ya llegaron al 70%, ya andan hablando de inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Por qué ellos sí pudieron hacerlo, nosotros no? Pues mira, pues es una suma de variables. Empieza desde las negociaciones y los contratos logrados, desde las capacidades para que se distribuya en el país las dosis de vacunas y las estrategias que se implementan. Tú recordarás, por muchos meses nuestra estrategia ni siquiera estuvo en manos del sector salud, se le dio a los servidores de la nación, se le dio a otra entidad que no tenía ninguna experiencia en el manejo de las vacunas. Bueno, cuando aquí quieres improvisar, quieres hacer todo diferente porque pues eres un Claro. gobierno diferente, pues entonces es muy probable que las cosas te salgan mal,
como hasta hoy, la verdad, nos han salido muy mal, pues con algunas honrosas excepciones, pero reitero, solo 1 de cada 5 mexicanos al día de hoy. Empezamos, la primera vacuna fue el 24 de diciembre del año pasado, al día de hoy solo 1 de cada 5 mexicanos tiene un esquema completo de vacunas. Bueno. Y tenemos 17 millones de vacunas ya en territorio nacional que aún no han sido aplicadas. Que alguien nos explique qué ha pasado ahí. Salomón Chertorivsky, gracias por la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis, siempre a la orden. Al contrario, gracias. Son las 9:36.